Por eso, cuando Adán y Eva estaban en pureza y en santidad, en perfecta comunión y obediencia, aquel paraíso cada día era más verde, más productivo, más fructífero, pero tan pronto pecaron, nacieron cardos y espinas. Ahora, este principio de siembra y cosecha, que el que aquí la hace, aquí la paga, bueno, lo podemos tomar literal, pero también tenemos que acudir a la misericordia del Señor. Me explico rapidito. La segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6, dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, también segará generosamente. El otro que habla de siembra y cosecha es Gálatas 6:7. Este primero casi siempre se aplica cuando los pastores van a ministrar diezmos y ofrendas. Sí. Pero puede ser aplicado en otras áreas de la vida también, por favor. No os engañéis, Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, allí dice todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que aquí tenemos un principio general, que la siembra conduce a una cosecha. Y es cierto en la agricultura y es cierto también en las decisiones que nosotros tomamos en la vida. Por lo tanto, vamos a partir de que es completamente bíblico y completamente veraz que lo que yo siembro lo voy a cosechar. Aplíquelo a todas las áreas. Siembro amor, cosecho amor. Soy amiga, pues conmigo son amigos también. Siembro lealtad y fidelidad, y tengo que estar a la expectativa de no estar cosechando divisiones y disensiones. Tengo que cosechar también fidelidad y lealtad de alguna manera. Hay versículos también en el Antiguo Testamento que hablan sobre esto. Proverbios 22:8. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará. De hecho, hay hasta refranes pueblerinos del campo. El que a hierro mata, a hierro muere. ¿Lo han escuchado también? Sí. Bueno, eso lo dijo el rey Salomón, Proverbios 22:8. Oseas 10:13 dice: habéis arado impiedad y segasteis iniquidad, lo dijo el profeta. También Proverbios 1:31 dice: comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Esto dice la sabiduría de Proverbios 1:31. Y note por favor que en todos estos versículos que hemos pronunciado, aquí está la ley de que aquel que aquí la hace, aquí la paga. Lo que el que siembra, cosecha. Obviamente, si sembramos cosas buenas, estamos a la expectativa de cosechar cosas buenas. Y según la palabra del Señor, el que siembra cosas malas, bueno, pues tiene que vivir a la expectativa de cosechar cosas malas. Pero vamos a la misericordia del Dios Todopoderoso, porque este principio no es tan rígido como parece, porque hemos conocido gente que ha hecho cosas malas y que de repente ha ido a la presencia del Dios Todopoderoso. Dios ha tenido misericordia de él y ahora los vemos cosechando unas cosas tan buenas y tan maravillosas, ¿verdad? No todo el asesino es asesinado, no todo adúltero adulteran contra él. Yo conozco gente que en el pasado fue adúltera y que hoy tiene unos matrimonios espectaculares, porque aquí tenemos que darle un espacio al Espíritu Santo de Dios. Y en ese sentido, Fernán, no todo el que la hace aquí la paga. ¿Y cómo yo puedo evidenciar esto bíblicamente? Bueno, lo que pasa es que Dios se reserva el derecho de tener misericordia. Mire, como dice la palabra del Señor, Romanos 9:15, escuche esto. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que es como consecuencia del amor, de la misericordia y de la compasión del Dios Todopoderoso que nosotros podemos disfrutar de muchas cosas. Mira, podemos disfrutar de cosas como la garantía de un hogar en el cielo, a pesar de nuestro pecado. Hay gente que siembra iniquidad y corrupción, y fue Jesús el que cosechó nuestro castigo en la cruz del Calvario. Y en este punto, Fernán, tenemos que decir: alabado sea el nombre del Amén. Señor, porque nosotros lo hicimos y Jesucristo las pagó. Así que a veces, así fue. Oye, buen tema para una predicación, sí, ¿verdad? Sí. Yo la hice y Jesús la pagó.
Me quedó bien eso, Santo Padre. Estoy ministrada conmigo misma. Entonces, para ir terminando, ¿verdad? A veces también es importante mencionar que lo que parece cosecha no lo es. Importante esto, Fernán, porque mucha gente pasa momentos difíciles, momentos de dolor, y le ocurre como le ocurrió a Job, que de repente vino su amigo Elifaz, gracias a Dios que era su amigo, y dice la Biblia en Job 4:8, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan, y como Elifaz vio a su amigo Job pasando un momento de enfermedad tan difícil, lo vio sentado en cenizas, lo vio con tanta tragedia, 10 hijos se le murieron en un solo día, siervos también se murieron. Bueno, estaba devastado. Pues Elifaz dijo, pues a mí me parece que tú estás cosechando lo que sembraste. Sin embargo, tenemos que admitir que Elifaz estaba completa y absolutamente equivocado, porque Job, bajo ninguna circunstancia, estaba pagando la que hizo. Él no estaba cosechando nada que hubiese sembrado, si la Biblia dice que prácticamente era perfecto. La cosecha de él todavía no había llegado. Él estaba en un proceso del Dios Todopoderoso y ahora la cosecha llegó al final del libro. En Job 42 puede leer de asignación 10 al 17, donde el hombre está completamente bendecido y fructífero. Esto es importante mencionarlo porque experimentar momentos de dolor negativos, de enfermedad, no significa necesariamente que usted haya hecho algo malo. No. Así que concluyo. El principio de que aquí la hace, aquí la paga, lo que yo siempre lo cosecho, es generalmente cierto, pero no podemos decir que es una verdad absoluta porque no siempre está en acción. Así, pero de todas maneras, sigamos el consejo de Oseas, vamos a continuar sembrando semillas de justicia, semillas de amor. Pues, amén. Continúa, Marlene. Vamos a ir contigo. ¿Conmigo? Sí. Ok, le pregunté a Marlene Arroyo de una porción de la Escritura en 2 de Corintios, capítulo 2, verso 14 al 16, que dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y de a este verso que viene la pregunta. Sí. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Qué lindo. La pregunta que hago es que no importa el resultado, como yo lo entiendo, de yo ser olor de llevar el conocimiento de Cristo, el resultado, Dios dice que yo soy olor grato para Él, aún en los que se salvan y en los que se pierden. Y esa parte, y en los que se pierden, no cambia la naturaleza de cómo Dios me ve. Aunque yo entiendo que tiene una connotación negativa en el que se perdió. Sí, qué fuerte. Es fuerte, es una palabra fuerte. Claro. Para Dios yo sigo siendo, Fernán sigue siendo, Moreima sigue siendo olor grato. Lo ministramos y lo predicamos y un montón se salvaron y yo fui olor grato para Dios. Y en aquellos que se perdieron, yo fui olor grato para Dios. Exactamente. O sea, no hay un paréntesis de decir qué pena en aquellos que se perdieron. Sí, el olor es el mismo. El olor es el mismo. Esa parte que parece dura, ¿lo es o no lo es? Bueno, sí lo es. Sí lo es. El apóstol Pablo, me parece a mí, Juan Carlos, que, Dios mío, es, porque no me gusta decir era, porque él está vivo. Él está en su presencia. Él es un maestro impresionante. Y cuando él enseñaba y le hablaba a sus iglesias hijas, a sus hijos espirituales, para que ellos comprendieran, él utilizaba como unas comparaciones. A veces utilizaba con los hebreos la carrera, utilizaba los atletas. Y aquí el apóstol Pablo, para que todos ellos entiendan, está hablando de una procesión, como cuando viene un general que viene con triunfo después de una batalla, ha tenido una gran victoria, y en ese tiempo histórico venía el ejército, regularmente el ejército venía con gran celebración y venía también con incienso, y había un olor que se destilaba en esa procesión tan victoriosa, pero
también en esa procesión no solamente venían los guerreros victoriosos, también venían los cautivos, también venían los despojos de esa guerra. Y el olor era el mismo olor lo olían los victoriosos, y a ellos esto le olía a victoria, a triunfo, a gloria. La palabra triunfo se destaca aquí. Pero los cautivos, aunque venían cautivos y seguramente venían amarrados y todo eso, también estaban sintiendo, experimentando el mismo olor, estaban allí en la misma música, estaban allí en los mismos gritos de victoria. Entonces era el olor de la victoria, del triunfo. Y Pablo dice aquí, el olor fragante, el olor del Dios Todopoderoso, que le llega a unos que están en victoria, que son salvos, pero que también le llega a unos que se pierden. Entonces, fíjate, quiero que te imagines en esta preciosa mañana ese momento cuando todo el aire y toda la atmósfera se llenaba del aroma del incienso que se quemaba. Hay por flores también, porque a la gente de victoria también le lanzaban flores de toda clase que se iban lanzando por el camino, porque era una ocasión muy festiva. Y ahora el apóstol Pablo está diciendo, unos están oliendo para salvación y otros están oliendo lo mismo, la misma aroma, lo mismo, pero tristemente para perdición. Ahora bien, algo rapidito que quiero mencionar aquí. Aquí hay olor a vida y hay olor a muerte, pero es que el mismo olor glorioso y maravilloso es el olor del Dios Todopoderoso. Cuando vamos al versículo número 15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden también. El olor sigue siendo maravilloso, aunque haya gente que se pierda porque no quiere aceptarlo o por alguna situación, ¿no? A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces lo que Pablo está diciendo es, este evangelio es maravilloso. Este evangelio son buenas noticias independientemente de cómo lo reciban los demás. Para los que lo obedecen, esto es una excelentísima noticia. Pues para los que rechazan, pues estos son malísimas noticias. Como dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero algo más, el mismo evangelio que suaviza el corazón de unos es el mismo evangelio que endurece el corazón de otros. Romanos 9:18 cita, de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, dice esta versión, endurece. Hechos capítulo 13, versos 45 al 48. Léalo de asignación, dice que los judíos cuando escucharon el mensaje se endurecieron, pero los gentiles cuando escucharon el mismo mensaje se suavizaron y obedecieron. El mismo sol que suaviza es el mismo sol que endurece. Un verso más, Filipenses 1:28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y todo esto procede de Dios. Un poquito de más Biblia, rápido. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7 dice, para ustedes pues los que creen, Él es precioso. Mira qué lindo. Para los que creemos, Él es precioso. Pero para los que no creen, y vuelvo otra vez, es la misma aroma, es la misma palabra, es el mismo Dios Todopoderoso. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y está diciendo aquí el apóstol, Jesucristo es la principal piedra del ángulo. Y esto es glorioso. Pero por la elección de unos, también Jesús puede convertirse en piedra de tropiezo. Muy bien, lo importante para concluir es recordar que ninguna obra de ningún fiel es en vano. Así que continuemos, mire, predicando, adorando y destilando esta aroma fragante, este incienso maravilloso para todos, pero usted consciente de que para unos será olor de salvación y para otros de perdición. En las profundidades de la Biblia, el reto de los teólogos, con la pastora Marlene Arroyo, le toca a Morita.
Ok. Moraima. Marlene, la mía yo creo que es más sencilla. Hay una canción que ha dado... ¿Tú crees que es sencilla? ¿Tú crees que es sencilla? Te puse a buscar. Claro ¿verdad? claro que sí. Yo también me di a la tarea, pero hay cosas que quiero escuchar de ti. Hay una canción que se ha hecho viral. Durante meses la estamos escuchando. Hay retos que se han dado entre médicos, bomberos a nivel del mundo. Vemos el challenge de los doctores bailando la canción, cantándola. Cuando yo la escuché por primera vez, te tengo que confesar que dije, wow, qué linda. Mira cómo ya estoy. Pegajosa. Jerusalema se llama la canción. Jerusalema. ¿Tú vas a poner un pedacito? Ahí está. Para que la gente sepa, ¿verdad? De qué Para estamos los que hablando. no sepan, ahí está. Vamos. Me la puedes poner a todo volumen. Que yo la danzo aquí, yo la danzo. Quiere decir que no está mal. Ahí está. Eso ha impactado al mundo entero. Ha impactado al mundo entero. Y la canción en español un poco dice, no me dejes aquí. Es como si, yo deseo caminar por esas calles de Jerusalén. Entonces, cuando yo veo la canción, el ritmo que tú viste. El ritmo africano. El ritmo africano, ahí es donde muchos tienen ese choque. Donde dicen, hay algo místico en la canción. Sin embargo, cuando yo la veo en español... De hecho, las chica que tiró esta canción jamás pensó que iba a causar lo que causó, que se iba a hacer viral, que iba a tener tanto impacto en los niños. Explícame qué tú entiendes por esta canción. Sí, yo entiendo a los hermanos, ¿verdad? Que le ven algo místico a la canción porque, pues obviamente, estos son estilos de pensamiento y vamos en esta preciosa mañana a libertar a algunos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Es esto de querer rechazar otra cultura. Y es esta idea de pensar que todo esto que es africano, que todo esto que es haitiano, que todo este ritmo, ¿no? De brincar y de saltar no es del Señor y que puede ser satánico. Y aunque ciertamente Satanás imita, recuerde que Satanás no es creador de nada. Satanás es un imitador de los principios del reino. Rápido, Moraima, que escuché esta canción que me diste, yo comencé a sentir la presencia del Señor. Miren lo que dice esta canción, que tiene tenía, en el momento en que busqué, debe tener más ahora, más de 226 millones de views en YouTube. Está escrita en un lenguaje, en idioma benda, surafricano. Esta canción se grabó en diciembre del 2019, pero ahora es que ha tomado importancia a causa de lo que dice y a causa de lo que está pasando por el COVID-19. Es una canción de Master KG, cantada por una mujer. ¡Qué voz! ¡Qué voz! Nosembo Sikode. Y esta canción lo que dice es, Jerusalén es mi casa. Guárdame, camina conmigo y no me dejes aquí, porque mi hogar no está aquí. No está aquí. Mi reino tampoco está aquí. Guárdame, camina conmigo. Y luego dice, guárdame y no me dejes aquí. Y luego se repite una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Por lo tanto, tenemos que admitir que la letra de esta canción es maravillosa. Ahora, la música. Vamos rapidito con la música. Y sigue conmigo en esta línea porque te voy a hablar de unos estudios, pero al final vamos al tabernáculo de Moisés, porque es que la música es maravillosa. Mira, la música es un lenguaje universal, que aunque la gente no entienda la letra, la música es capaz de despertar emociones, la música es capaz de despertar unas sensaciones que son únicas. Por lo tanto, yo como pastora siempre estoy aconsejando a mi gente y hoy lo voy a aconsejar a usted. Usted se tiene que cuidar de la música que escucha. ¿Por qué? Porque la música es importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y usted no vaya a creer que cuando usted escucha música secular, la que le llamamos nosotros la música mundana, con un contenido, Padre de la Gloria, de lujuria, de lascivia, de muerte, violencia. De violencia, de pecado. Usted no vaya a creer que es solamente la letra. No, cada nota musical fue perfectamente diseñada para afectar las emociones de esa persona. Mire, la pregunta de Moraima provocó una conversación mía con el director musical de nuestra iglesia, Roberto Carlos Campos, que es un experto en música. Escucha esto. Y yo le dije, analízame esta canción. Y él me dijo, la canción está en tono mayor. La canción es melódica.
La canción está diseñada musicalmente hablando para celebrar. Bíblicamente hablando es música de campamento. Ahora dice, cuando te digo que está en mayor, me refiero a cómo va la secuencia de acordes de acompañamiento. El tono mayor y el tono menor es lo que te juega con los sentimientos. Una canción en tonos menores usando notas graves, con eso, sin letra, te puedo poner a llorar. Las menores con notas balanceadas y ritmo adecuado, te puedo poner tan motivado y tan exaltado como para ponerte a pelear. Paréntesis, cuando los boxeadores van camino al ring, ellos van con audífonos y que ellos van escuchando música, música, que los anime a pelear. O menor, con alguien hablando por debajo, me dice nuestro director musical, puedo lograr que te dañe el día o puedo lograr que pienses en muerte y en suicidio. Y note que no estamos hablando de letra, estamos hablando solamente de notas musicales. Yo recuerdo la película Titanic. Esa película, la canción tan famosa, ¿quién fue el que la cantó? Celine Dion. Recuerdo que esta cantante testificaba que cuando salió del estudio, salió en un estado anímico tal que ella ni quería que la canción sonara por todo lo que provocó cada nota musical en ella. Por lo tanto, te voy a insistir rapidito que la música es un lenguaje universal con las notas musicales. Todos somos afectados, todos nos entendemos, despierta emociones, despierta sensaciones únicas. Ahora usted imagínese toda una canción, ¿verdad? Toda una composición musical más bien, muy bien pensada, muy bien estructurada para provocar lascivia, lujuria, violencia y muerte. Y a esto le añadimos la letra. Imagínese lo destructiva que puede ser una canción. Paréntesis a todos los padres y madres que me están escuchando en esta mañana. ¿Usted está pendiente a lo que escuchan sus hijos? ¿Usted supervisa lo que ellos están escuchando todo el día? Pastores preciosos que me están escuchando, tenemos que ser más enérgicos. Y por esto es que las emisoras cristianas y los cantantes cristianos son tan relevantes. Ahora, cuando hablamos de la palabra del Señor, porque hay muchos estudios que hablan sobre esto, de la palabra del Señor, en el tabernáculo de Moisés está el secreto. ¿Por qué? Porque está el campamento, atrio, santo y lugar santísimo. Y hay música de campamento, como esa. Pero hay música de atrio. La música de atrio es la que te invita a alabarle. Ven, es hora de alabarle. ¿Ves? Está la música del lugar santo. Ahí tú lloras. A Dios sea la gloria. Y está la música del lugar santísimo, como cuán grande es Él. Y nuestro Dios es un Dios de música, no permita que se desvirtúe. Amén. Hermoso, hermoso. O sea que podemos seguir escuchando Jerusalema. Vamos a escuchar Jerusalema. De verdad que cuando yo la escuché por primera vez, aunque no la entendía, lloré. Te tengo que confesar que lloré. Hay algo en la canción y cuando la busqué en español, wow, pero entonces uno escuchaba lo místico y demás, pero ya se hizo famosa porque en medio del dolor y de la tragedia dio esperanza. Eso es. Señoras y señores, el reto de los teólogos esta mañana, como siempre, extraordinario. Los libros, la iglesia. Claro que sí. Adquiera nuestro libro Trasiego de Gloria llamándonos al 787-644-2544. Tengo en Ponce el 13 de febrero un congreso para matrimonios con la doctora Liz Millán y esta servidora, y la entrada es completamente gratis. 787-644-2544 y no te olvides suscribirte a mi canal de YouTube Marlene Arroyo para que disfrutes cada enseñanza. Gracias, pastora. Buenos días. Buenos días. No lo sé.